Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden ocasionar enfermedades tanto en animales como en humanos. La infección con estos virus generalmente causa enfermedades respiratorias que van de leves a moderadas, tales como el resfriado común. Algunos coronavirus ocasionan enfermedades graves hasta el punto de llegar a la neumonía e incluso la muerte, como es el caso del COVID-19, una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, COVID-19. ¡Comenzamos! En noviembre del 2019 se dio a conocer el primer caso en el mundo de un enfermo de COVID-19, enfermedad considerada en ese momento como rara. El virus que la causa se propagó rápidamente por todo el planeta, y el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la enfermedad como una pandemia. En México, el primer caso se detectó el 27 de febrero del 2020. Durante estos años se puede decir que ha habido 6 olas a nivel mundial, aunque algunos países son la excepción. Desde su aparición, el SARS-CoV-2 ha ido cambiando, pero esto no es extraño. Todos los virus mutan constantemente, es parte del ciclo normal de su evolución. Mientras que la pandemia evolucionaba, los científicos lograron desarrollar varias vacunas, las cuales se aplicaron y se logró que poco a poco la población adquiriera protección contra la enfermedad. A principios de mayo del 2023, la OMS declaró el fin de la situación de emergencia por COVID-19 y recomendó que cada país tomara medidas locales. Pocos días después, México y otros países declararon el fin de la emergencia e hicieron sus propias recomendaciones. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García y los saludo como todos los miércoles, transmitiendo desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema que nos ha dado mucho de qué hablar en los últimos años, pero que sigue siendo algo que aquí va a estar ya con nosotros. Entonces tenemos que hablar sobre este tema, que es sobre el COVID-19. Para eso, el día de hoy nos acompaña la doctora Melissa Betsaira Onofre Borja, especialista en neumología y egresada de nuestra casa de estudios. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. También nos acompaña el doctor Juan Daniel Jaimes Álvarez, infectólogo y profesor investigador de nuestra casa de estudios. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y también nos acompaña el maestro Manuel Mojarro Bueno, terapeuta físico y profesor e investigador también de nuestra casa de estudios. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. Buen día. Y finalmente también nos acompaña el doctor Aurelio Gil Ramírez, médico internista. También bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Espero que platiquemos sobre este tema de COVID-19. Pero antes de iniciar las preguntas a nuestros especialistas del día de hoy, vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria. ¿Qué es la COVID-19? Es un virus que llegó a todo el mundo, que ha estado, inició la pandemia y sigue aquí dentro de nosotros, que sigue propagándose por todos lados. Es un virus que causa daños, da fiebre, es muy contagioso, da dolores de cabeza y malestar en general. La COVID-19 es un virus que llegó en el 2019 para generar una triste pandemia. Es un virus que te va a dejar de una manera una enfermedad respiratoria leve, moderada o muy grave. Y eso es una enfermedad que te puede dejar desde asintomático hasta en cama. Para mí es un virus que afecta a las personas. Pareciera como una gripa, pero no es, realmente es el problema, ¿no? Sino que afecta el sistema circulatorio, ¿no? Es lo que
sé sobre eso. Pues es un virus que surgió hace unos años, contagioso, que genera pues varios síntomas que se va presentando de manera diferente. Creo que ahora ya también hay algunas mutaciones de ese virus. ¿Y de qué manera podemos prevenir el contagio por este virus? Podemos lavarnos las manos constantemente, no solamente gel antibacterial, uso de cubrebocas en lugares donde vaya como ser más propensos a contraerlo, como son hospitales, clínicas u otros lugares. Haciendo tu sección completa de vacunas, tu esquema completo de vacunación, usando cubrebocas en áreas más concurridas, teniendo tu distancia, lavarse las manos y siempre y jamás dejar de lado el uso de gel antibacterial. Pues más que nada yo diría, siguiendo las medidas de sanidad, pues las cuales conocemos, las más básicas, que son evitar el contacto físico, usar cubrebocas, antibacteriales y guardar la distancia. Pues lo principal es, pues si tienes algún síntoma que te haga sospechar esto, pues ir y realizarte una prueba, usar cubrebocas, vacunarte. Yo diría que esas son las principales. Pues yo creo que manteniendo las medidas de higiene, que a lo mejor ahora como que las hemos perdido de vista un poquito, pero no sé, continuar con el lavado de manos, evitar los saludos también de manos, de beso, y no sé, por ejemplo, cuando tengamos algún síntoma, pues hacer uso del cubreboca. Muchísimas gracias por el placer de su compañía y bueno, después de haber visto este sondeo en la comunidad universitaria, vamos a ver primero un corte promocional y después continuamos. Bueno, ya estamos de regreso después de este corte promocional. Bueno, ahora sí vamos a iniciar con las preguntas a nuestros especialistas del día de hoy y a conocer sobre este tema, de lo que es el COVID-19. Pues bueno, vamos a iniciar, doctor. Iniciamos conociendo sobre este tema. Y bueno, pues primero, ¿qué son los coronavirus? Primero que nada, gracias por la invitación. Los coronavirus son virus respiratorios que obviamente dan infecciones respiratorias. Anteriormente conocíamos 8 virus circundantes que generalmente daban resfriados comunes. Sin embargo, o desafortunadamente, y gracias al 2019, viene el COVID-19. Ya teníamos indicios de 3 posibles coronavirus que habían ocasionado ciertas enfermedades graves, como son el coronavirus tipo 1, que desde el 2004 no se han presentado casos. Luego tenemos el virus del Medio Oriente, que es familiar también de este coronavirus, y finalmente llegamos al 2019 a esta infección. Muy bien, y bueno, a diferencia de los microorganismos ahorita que nos está explicando, bueno, ¿por qué lo hace tan peligroso a la salud lo que es del COVID-19, este virus? Correcto. Los virus, al ser partículas de material genético, quiere decir que como tal no son microorganismos vivos, son partículas que van a infectar a las células y van a ocasionar o utilizar la maquinaria de la célula para poder vivir y reproducirse. Esto tiene una consecuencia en que finalmente la célula infectada se muere al tratar de utilizar su maquinaria este virus, y la oportunidad de estos virus recae en que tienen la capacidad de mutar y adaptarse al ambiente. Desafortunadamente, desde el punto de vista médico, los virus en general son partículas que se adaptan fácilmente al ambiente porque tienen varias mutaciones. Sin embargo, actualmente lo que se ve es que nuestro coronavirus ha mutado y ha dado diferentes variables, que esto tiene, desde el punto de vista médico, ciertas características. Eso sería como los podríamos identificar, ¿no, doctor? Sí, claro. Y bueno, ¿cómo se contagia? ¿Cómo es que contraemos la enfermedad? Claro, la infección se adquiere por vía respiratoria. Hay diferentes formas de adquirirla. Cuando un paciente tose, estornuda o habla, obviamente tiene que estar infectado. La persona que está conviviendo con este paciente puede adquirir la infección. Obviamente las superficies en las que estas gotitas respiratorias van a hacer mella es los ojos, la vía respiratoria, que es la nariz, y la boca. Hay 2 formas de adquirirla desde el punto de vista clásico. Una se llama forma o contacto corto, en un paciente que tenga menos de 1 metro de distancia entre paciente y que esté infectado puede infectar a otra persona. Y la distancia larga, que un paciente que estornuda
y que estamos en un lugar cerrado, mal ventilado, las gotículas que contienen el virus pueden quedar en el ambiente y alguien puede pasar y tiene contacto con los ojos, con la nariz o con la boca y puede infectarse, ¿no? Claro. Y finalmente otra forma de transmisión menos efectiva, pero que está ahí probable, es saludar a alguien con la mano o tocar objetos en los que se haya estornudado y que hayan todavía partículas ahí infecciosas, ¿verdad? Ok, sí, por eso es la importancia de, bueno, que se decía de lavado de manos y todos estos cuidados, que bueno, vamos a hablar más adelante de todo esto, pero que son importantes. Correcto. No, sabemos que, bueno, el coronavirus incluso no lo mencionaba, que muta, pero que a veces también este virus pues llega a, pues hasta la muerte de algunos pacientes, y cuáles son las consecuencias de que mute. Ah, correcto. Con respecto a las mutaciones de los virus, tiene que ver, es un poco la pregunta un poco técnica, pero desde el punto de vista microbiológico existen dos tipos de virus, los virus DNA y RNA. El virus RNA, como es el coronavirus, cuando se replica en la célula huésped, o sea, en la célula que invadió, generalmente la forma de replicarse o producir su material genético no está libre de errores. Muchos virus RNA, al replicarse, tienen la facilidad de hacer muchos errores. Estos errores generalmente en la naturaleza no tienen ningún impacto. Sin embargo, aquí en el coronavirus sí ha tenido mella, porque desde el punto de vista ambiental se ha tenido que adaptar desde 2019 hasta el momento actual. Empezamos en diciembre del 2019 con una cepa fundadora de Wuhan, y hasta el momento actual estamos con una variante de la virola. Esto tiene cierta relevancia desde el punto de vista de que algunas veces estas mutaciones le funcionan al virus para evitar la respuesta inmune del paciente, para evitar la respuesta montada por vacunación, y algunas otras características tienen que ver con que se puede comportar menos o más grave en diferentes pacientes, ¿verdad? Y depende mucho del paciente. Es correcto, doctor? sí, así es. Muy bien. Y bueno, doctor Aurelio, pues, ¿qué es el COVID-19 y, bueno, cómo surgió? Ahorita ya nos mencionaba un poco el doctor, pero platíquenos un poco sobre el COVID-19. Ok, bueno, primero gracias por la invitación. COVID-19 es la denominación, viene del acrónimo Coronavirus Disease 2019 y es la denominación que le dio la Organización Mundial de la Salud en el año 2020 a esta enfermedad, englobando todo el espectro de síntomas que puede presentar una persona que tiene infección por SARS-CoV-2. Ese es COVID-19 a grosso modo. ¿Y cuál era la otra pregunta? No, ahorita nada más era esa de lo que era el COVID-19. Sí, básicamente eso es un término que engloba un espectro de síntomas que va de los síntomas leves, moderados, severos, que esencialmente son respiratorios, pero que también puede incluir síntomas que no son respiratorios y que no son agudos, como síntomas crónicos, que ya hablaremos después. Muy bien, doctor. ¿Y por qué es que el COVID-19 se convirtió en una pandemia? Y bueno, pues hablando a nivel mundial, sobre todo. Sí, influyeron varios factores. Quizás uno de los más importantes es el hecho de que se trataba de un virus nuevo, para el cual no teníamos inmunidad. Entonces esto hacía que el virus afectara a muchas personas, porque prácticamente no se conocía el virus en la especie. Había otros virus identificados, pero como tal ese no. La transmisibilidad del virus es un virus que es altamente transmisible, principalmente por aerosoles. Otro factor que influyó mucho también fue este aspecto de que no conocíamos la enfermedad, cómo se comportaba, cuál era su historia natural. Y un factor también muy importante es el hecho de la globalización, el hecho de que un día puedes estar en un continente, otro día puedes estar en otro continente, y al tratarse de un virus altamente transmisible, pues eso permitió que rápidamente afectara a personas en varios continentes, y es lo que genera la pandemia. Correcto, sí, más bien es la velocidad, ¿no? La velocidad con la que de se propaga. Sí, y que además teníamos pacientes que eran portadores asintomáticos, o que en las primeras etapas de la enfermedad con pocos síntomas era más transmisible el virus. Cuando el paciente iniciaba con síntomas era cuando más tenía más capacidad de contagio. Entonces, pues un paciente sin síntomas difícilmente se diagnosticaba, y fue conocer más bien la historia natural de la enfermedad. Claro. Y bueno, ¿y cuáles son los síntomas? Nos ha estado platicando. Y bueno, que hay personas que también son asintomáticas, y mencionaba ahorita que hay otros síntomas que tal vez no la mayoría de la población los tenía, pero en general, ¿cuáles son los síntomas?
son diferentes, esencialmente respiratorios, y pueden clasificarse como leves, moderados y graves o severos. Los síntomas más frecuentes en el grueso de la población son fiebre, eran fiebre principalmente, dolores articulares, dolores musculares, dolor de cabeza. Esos son los más frecuentes. Tos, congestión nasal. Los síntomas moderados era cuando disminuía la oxigenación, empezaban a presentar falta de aire. Los síntomas graves es cuando aparecía neumonía, la afectación respiratoria y afectación a otros órganos. Y puede haber otros síntomas que son, digamos, como la disminución del olfato, que fue muy característico en la enfermedad. Había cuadros de diarrea, había cuadros de inflamación de otras partes del cuerpo, como el corazón, la capa que envuelve el corazón y de otros órganos. Sí, pero es un espectro muy variable. De forma inicial conocimos la forma aguda de la enfermedad, pero conforme fue avanzando conocimos mejor la enfermedad y hoy conocemos ya que existe una forma crónica de la enfermedad, donde aparece un estado inflamatorio crónico que se desencadena por el virus. Muy bien. ¿Y cómo se diagnostica el COVID? El COVID, pues, la presencia de síntomas y esencialmente en términos técnicos de laboratorio es identificando partículas del virus. Fragmentos del virus. Principalmente se hace con pruebas de antígenos, se identifican fragmentos de proteínas del virus a través de pruebas que pueden ser pruebas rápidas, que es lo más frecuente. Se hace un hisopado nasal, se tiene un reactivo que identifica fragmentos de proteínas del virus y existen otras pruebas como pruebas de DNA donde se identifica el RNA del virus. Estas pruebas son más sensibles, más específicas y hay otras pruebas que son con anticuerpos, se identifican anticuerpos y cada una de las pruebas tiene su valor y tiene su momento. Hay pruebas que son más convenientes cuando empieza la enfermedad, cuando el paciente tiene síntomas, cuando ya lleva una evolución más de la enfermedad. Ahí se debe seleccionar cuál es la mejor prueba, pero esas son las pruebas que tenemos. Correcto. Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues vamos a seguir ahorita conociendo más sobre este tema y realizando la entrevista con nuestros invitados del día de hoy. Pero antes tenemos que ir a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de regreso después de esta pausa. Muchísimas gracias por el placer de su compañía. Y antes de continuar con las preguntas a nuestros invitados, vamos a ver una cápsula sobre lo que es la carrera de estomatología. La carrera de estomatología es una carrera con una gran diversidad de actividades, labores y servicio. Y hoy nos encontramos aquí en una de las clínicas donde día con día se da la atención de pacientes al servicio de la sociedad. Tenemos pues varias actividades, tanto de laboratorio como teóricas y clínicas, en las que los alumnos aprenden a ir desarrollando sus habilidades para estar preparados en esta gran labor del servicio a la salud. El departamento de estomatología cuenta con 7 clínicas donde se da la atención de los servicios estomatológicos. Son varios servicios en los que los alumnos realizan sus prácticas clínicas de diversas especialidades, como por ejemplo operatoria dental, cirugía bucal, odontopediatría, prótesis removible, total, rehabilitación bucal como prótesis fija, entre otras. Nos encontramos aquí en la unidad médico-didáctica, en el edificio 101, y el servicio es para toda la sociedad. Una de las características de cualquier área de la salud es que los alumnos se involucren en las actividades de investigación. El departamento de estomatología, así como sus alumnos y alumnos de otras carreras, realizan aquí algunas actividades de investigación, de las cuales pues, ha sobresalido todo lo que es la cuestión de propiedad industrial para la institución. Hemos desarrollado algunos sistemas, algunas máquinas, realizamos algunos servicios de evaluación de materiales y de productos, y contamos con 2 laboratorios de investigación, uno en el que realizamos desarrollo e investigación en ciencias
biomédicas y tecnológicas, y el otro que es especialmente en tecnología 3D. El programa de médico estomatólogo está conformado por 10 semestres, es decir, una duración de 5 años, durante las cuales los últimos 5 años es cuando empiezan a realizar las prácticas en las clínicas. Una vez terminando, los alumnos realizan su servicio social durante un año y es como ellos ya salen al exterior como profesionistas en el área de la estomatología. Los egresados de la carrera de médico estomatólogo poseen una gran característica, que es el servicio a la sociedad. Desde muy temprana edad comienzan a atender alumnos en diversos servicios clínicos estomatológicos, lo que crea una gran sensibilidad. Nuestra carrera nos caracteriza por el servicio a la sociedad y sobre todo con un enfoque a la prevención y a la atención de la salud bucal. Bueno, estamos de regreso después de ver esta cápsula sobre lo que fue la carrera de estomatología del Centro de Ciencias de la Salud. Pues bueno, vamos a continuar con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy. Bueno, continuamos con la doctora Melissa. Bueno, doctora, pues bueno, ¿cuáles son los principales grupos de riesgo de contraer el COVID-19? Y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué se vio esta diferencia? Todos somos susceptibles a contraer la infección. La diferencia está en la capacidad de respuesta de nuestro sistema inmunológico. Hay personas que tienen más riesgo de presentar complicaciones, sobre todo en el caso específico de COVID-19, se identificó que eran mayores de 50 años, pero sobre todo personas que tuvieran alguna enfermedad de base. Los pacientes que tenían enfermedades más graves como neumonía o complicaciones graves por COVID-19 fueron principalmente pacientes que tenían obesidad, porque es un estado ya inflamatorio por sí mismo, aunado a la actividad del virus, pues se desencadenaba una respuesta inflamatoria muy intensa que generaba enfermedad grave. También pacientes con hipertensión arterial sistémica, pacientes que tuvieran alguna enfermedad que afectara su sistema inmunológico, ya sea por medicamentos, como por ejemplo personas con enfermedades autoinmunes que estaban tomando cortisonas o algún medicamento que modulara su sistema inmune, o también personas que tuvieran algún tipo de cáncer. Ellos eran quienes generalmente la enfermedad se manifestaba con más gravedad. Claro. Y bueno, ¿cuáles eran las consecuencias a la salud de estos? Bueno, nos menciona que dependen pues, de la enfermedad que tenían, pero ¿qué consecuencias traía? Bueno, por ejemplo, también los pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas, aquellos que tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica o algún grado de fibrosis, pues ya tenían algún daño en la estructura de su pulmón, y eso también favorecía que tuvieran infecciones que los tenían en más desventaja comparado con otros individuos. Entonces, lo que generaba esta respuesta inflamatoria tan intensa era un proceso de daño dentro de la estructura del pulmón. El pulmón está conformado por miles de millones de sacos que tienen como objetivo tener aire dentro, y a su alrededor hay un pequeño capilar. Entonces, cuando nosotros respiramos, el oxígeno entra hacia esos sacos alveolares y dan un pequeño saltito para llegar a la circulación hacia los capilares. En el caso de los pacientes que desarrollaban neumonía, el virus al llegar desencadenaba una respuesta tan intensa y una respuesta inflamatoria que humedecía cada uno de estos millones de sacos alveolares, dificultando el paso del oxígeno hacia los capilares sanguíneos, y eso generaba esa disminución de la oxigenación en la sangre, llevando a los pacientes a presentar intensa tos, dificultad para respirar, baja en su oxigenación y finalmente pues necesidad de hospitalización o apoyo con oxígeno, y en casos más graves incluso pues necesidad de terapia intensiva y apoyo con un respirador artificial. Sí, esto como lo menciona pues en los casos más graves. Así es. Posteriormente, al tener esta enfermedad, ¿afectaba particularmente nuestro aparato respiratorio? O sea, o solamente en estos casos particulares que menciona, o a lo mejor, no sé, dígame doctora, todos a lo mejor al haber contraído la enfermedad
afecta nuestro aparato respiratorio? En distintos grados. Por ejemplo, ya habíamos platicado que los síntomas pueden ser desde un resfriado leve, que puede tener datos de congestión nasal, algo de escurrimiento nasal, dolor de garganta, algo de tos seca. Eso es en los casos más leves, en los que el virus prácticamente afecta el epitelio respiratorio, pero la afección se queda de la garganta hacia arriba, por decirlo de alguna manera. Y en otras personas con factores de riesgo muy específicos, pues eran en quienes progresaba rápidamente generando daño pulmonar intenso. Y bueno, doctora, pues ¿cómo se tratan estos padecimientos, hablando de lo que es el aparato respiratorio en el COVID-19? Si los síntomas son leves y es una persona que no tiene factores de riesgo que mencionábamos, generalmente el tratamiento es sintomático, es decir, tratamiento para el dolor de cabeza, para la congestión nasal y vigilancia prácticamente. Pacientes que acaban de adquirir la infección, hay que estar al pendiente de su temperatura corporal, hay que estar pendientes de sus niveles de oxigenación y bueno, que estén tolerando alimentos y nada más aislamiento en casa. Para personas que ya empiezan a tener síntomas más intensos, que la fiebre no cede a pesar de medicamentos para analgésicos o para controlar la fiebre, personas cuya oxigenación empieza a ser menor de 90%. Con esto de la pandemia, pues se hizo muy popular que cada uno en casa tuviéramos al menos acceso a un oxímetro de pulso con la finalidad de poder checar estas variables. Y bueno, personas que tienen una disminución de la oxigenación, pues lo más recomendable es acudir a valoración en algún servicio de urgencias, porque dependiendo de sus condiciones de salud, pues el tratamiento puede variar un poco. Hoy en día, afortunadamente, existen medicamentos antivirales para estas condiciones. Desafortunadamente, todavía su comercialización no es para que lo usemos todos. Entonces, se debe de seleccionar pacientes con factores de riesgo, como mencionábamos, pacientes con diabetes, con obesidad, con hipertensión o con alguna enfermedad que disminuya su sistema inmunológico. En ellos se pueden utilizar este tipo de antivirales de manera temprana para tratar de evitar complicaciones. Ya en pacientes con enfermedades más graves, pues también se comenzaron a utilizar cortisonas, que esto ya es básicamente manejo hospitalario principalmente y de indicación por el médico. Y bueno, ya se valora también lo que es el apoyo con oxígeno en distintas modalidades. Muy bien, sí, pero siempre pues de la mano de nuestros doctores, ¿no? Sí. Y bueno, desde el punto de vista funcional, maestro, ¿cómo es que el COVID-19 nos afectó? Bueno, una de las principales situaciones, uno de los principales síntomas que atendemos en rehabilitación física, en fisioterapia, pues son estas secuelas del COVID-19, en donde cobra mucho sentido la disnea, que es la sensación de falta de aire, la sensación subjetiva de falta de aire, en donde el paciente le está realizando sus actividades, ya sea de la vida diaria, la práctica deportiva o sus actividades laborales, pues en todas sus actividades va teniendo esta sensación de falta de aire y recobra sentido porque llega un momento en que puede ser incapacitante. A la persona se le dificulta, por ejemplo, barrer, trapear, subir, bajar escaleras, hacer sus actividades laborales o les empieza a limitar en la práctica deportiva. Entonces es un síntoma que se tiene que tratar en rehabilitación. Esta sensación de falta de aire, pues para que el paciente vaya recuperando de manera paulatina, pues el poder hacer sus actividades sin ningún problema. Y es que ahorita que mencionaba eso, pues hay actividades muy específicas que nos afectó, ¿no? Como desde el simple hecho de barrer, de a lo mejor hasta subir y bajar escaleras que podíamos hacerlo, nos va afectando, ¿no? Pero laboralmente, ¿qué actividades nos afectó? Bueno, como lo mencionabas anteriormente, bueno, pues una de las actividades que más se afectó, hay pacientes que tenían sensación de falta de aire de caminar de su cama al baño o de ir de su cama a la cocina, subir 3 o 4 escalones. En la práctica laboral, pues el subir escaleras para llegar a su oficina, el poder entablar una plática con alguna persona, con algún cliente, el poder dar clase, porque el estar hablando les ocasionaba esa sensación de falta de aire y bueno, pues en los deportistas que se vieron afectados por el COVID, pues no se diga. Sí, claro. Mucha afectación en su práctica deportiva. Sí, lo que comúnmente estábamos acostumbrados a hacer, pues nos costaba más trabajo, ¿no? Realizarlo.
Y bueno, ¿cuáles fueron las terapias que se utilizaron en estas personas, bueno, que tenían, pues sí, esta disminución luego esta falta de aire? ¿Cuál es la terapia que se utiliza? Bueno, lo que utilizamos en terapia física son todas las técnicas de fisioterapia respiratoria. Toda la fisioterapia respiratoria pues es un área de la terapia física. Y en la terapia respiratoria, bueno, pues tenemos 5 grupos de técnicas. La primera de ellas son las técnicas de higiene del árbol bronquial, en la que, bueno, pues el objetivo principal es que el paciente logre expulsar todas las secreciones que están acumuladas en la vía aérea, pues para tener una vía aérea permeable y que pueda entrar sin ningún problema el oxígeno y pueda salir el dióxido de carbono. El segundo grupo de técnicas es el de control de la respiración, que el paciente pueda controlar su respiración, y están técnicas específicas para la tos. Es muy importante que el paciente aprenda a toser porque, bueno, la tos es un reflejo fisiológico en la cual pues el paciente va a poder expulsar todas las secreciones por la vía oral y, bueno, tener una vía aérea permeable. El tercer grupo de técnicas son las técnicas de reeducación torácica y diafragmática. Hay que reeducar bien el tórax, reeducar la mecánica ventilatoria, reeducar tanto la inspiración como la expiración y reeducar el músculo principal de la respiración, que es el diafragma, para que el paciente, bueno, pues tenga una respiración adecuada con el menor gasto energético. Y luego tenemos las técnicas de reeducación de los músculos principales de la respiración, para que el paciente cada vez vaya teniendo una mejor mecánica ventilatoria. Y por último, el grupo número 5, que son la reeducación de los músculos de miembro superior y de miembro inferior, para que el paciente pues, se pueda incorporar a todas sus actividades de la vida diaria, laboral o deportiva con el menor problema. ¿Y cómo era este diseño de la rehabilitación de cada paciente? Me imagino que, bueno, la historia clínica tiene mucho que ver y cómo fueron sus síntomas, pero realmente, ¿qué tomaban ustedes en cuenta para diseñar este plan de rehabilitación? Claro, bueno, es importante mencionar que en fisioterapia, para diseñar un plan específico de rehabilitación física, pues se tiene que trabajar con un equipo multidisciplinario. Es importante la información que aportan los médicos neumólogos en cuanto a la espirometría para ver cómo se encuentra el paciente en la vía aérea, con el médico en rehabilitación y, bueno, pues ya en conjunto, según las necesidades específicas de cada uno de los pacientes, pues se pone un plan de tratamiento de fisioterapia con objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, es importante mencionar que cada plan de rehabilitación física, en este caso de fisioterapia pulmonar, pues tiene que ser específico para cada uno de los pacientes. Tiene que haber un análisis detallado de cada uno de los pacientes y, bueno, pues con base en ese análisis, en ese diagnóstico, en las pruebas como la espirometría o la prueba de esfuerzo, pues plantear los objetivos y el tratamiento específico para cada uno de los pacientes. Claro. Muy bien, pues muchas gracias, maestro. Pues bueno, antes de continuar con las preguntas a nuestros invitados del día de hoy y seguir conociendo y aprendiendo sobre el COVID-19, vamos a ir a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Nuevamente el mundo podría enfrentarse a una emergencia sanitaria de grandes proporciones, tal como ocurrió en el 2019 con el COVID-19. Esto según el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom, quien en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos, evento que se realiza de manera anual, declaró que la próxima pandemia es una cuestión de cuándo, no de si ocurrirá. Con tal advertencia, Tedros añadió que recientemente se le da mucha importancia a la llamada enfermedad X, que aunque no es un término nuevo, puede ayudar a los países a prepararse ante la nueva contingencia que se avecina. COVID-19 era una enfermedad X, un nuevo patógeno que causaba una nueva enfermedad, pero habrá otra enfermedad X, o una enfermedad Y, o una enfermedad Z, y tal y como están las cosas, el mundo sigue sin estar preparado para la próxima enfermedad X y la próxima pandemia, aseveró. El funcionario dejó claro en su discurso que el mundo no está preparado para una nueva pandemia y, de ocurrir el día de mañana, seguiríamos enfrentándonos a los mismos problemas que trajo el COVID-19, situación que, de no revertirse,
podría generar una problemática mundial mucho mayor y con peores consecuencias. Ante la situación, en 2021 los Estados miembros de la OMS acordaron crear un acuerdo internacional sobre preparación y respuesta ante las pandemias con el fin de protegerse y mantenerse a salvo. Se estableció un plazo para completar dicho acuerdo, el cual termina en 15 semanas. Sin embargo, el director de la OMS no se encuentra muy optimista por dos razones. La primera tiene que ver con la falta de consenso entre los países y la segunda por declaraciones sobre el supuesto poder que dicen busca la OMS sobre los países, las cuales catalogó de mentiras. Estas afirmaciones son total, completa y categóricamente falsas. El acuerdo sobre pandemias no otorga a la OMS ningún poder sobre ningún estado ni sobre ningún individuo, añadió al respecto, y resaltó que el pacto sería un ejercicio de soberanía para los países, pues la organización únicamente se dedica a apoyar a los gobiernos con orientación basadas en pruebas, asesoramiento y, cuando sea necesario, suministros para ayudarles a proteger a su población. El titular de la OMS añadió que la próxima enfermedad que lleve al mundo a una nueva pandemia podría ser causada por un virus relacionado con la gripe, un nuevo coronavirus o por la llamada enfermedad X, por lo que los gobiernos no deberían bajar la guardia. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué medidas crees que se deberían implementar para tener mejor preparación ante las posibles pandemias? Te leemos en los comentarios. Y estamos de regreso, muchísimas gracias por el placer de su compañía. Y bueno, antes de continuar con las preguntas a nuestros especialistas del día de hoy, vamos a ver una cápsula sobre la clínica de estomatología de nuestra casa de estudios. Las clínicas de estomatología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes brindan servicio a la población en general, a la comunidad universitaria, como es alumnos, administrativos y docentes. Nosotros nos ubicamos enfrente de Torre Plaza Bosques, en el edificio 101, conocido como la Unidad Médico-Didáctica o UMD. Nuestras instalaciones se ubican en la planta baja de la Unidad Médico-Didáctica. Las clínicas de estomatología brindan servicios desde pediatría, que vienen siendo niños de 6 años hasta los 16, en los cuales contamos con diferentes clínicas, que es odontopediatría, exodoncia, cirugía integral, rehabilitación, entre otras. El proceso para poder recibir servicio en la unidad médico-didáctica consta de unos sencillos pasos. Al ingresar a la unidad médico-didáctica, ustedes tendrán de frente lo que es recepción y archivo clínico. Ahí el personal a cargo les dará informes sobre cómo realizar su registro para que puedan pasar a diagnóstico. El diagnóstico se conforma de una radiografía panorámica. Después de la toma de esta, ustedes pasarán a lo que es el área de diagnóstico, donde el estomatólogo y el alumno realizarán el proceso de evaluación del estado bucal de cada paciente. Después del diagnóstico, el paciente pasará a las diferentes clínicas de las cuales su tratamiento necesite. Debemos mencionar que también contamos con un servicio donde se puede realizar alguna prótesis en caso de que el paciente lo requiera. Todo esto con los mejores laboratorios del estado y con los mejores docentes que siempre estarán a cargo y evaluando el proceso de cada tratamiento dental para nuestros pacientes. Las edades de las cuales recibimos pacientes es desde los 6 años en adelante. Debemos mencionar que también tenemos unas áreas aparte de UMD donde se realizan otros procedimientos, como es la clínica 6 y 7, donde realizamos cirugía o exodoncia. Nuestros horarios de atención son de 8 de la mañana a 8 de la noche para informes. Trabajamos de lunes a viernes. Si requieren información sobre los servicios que ofertamos en estomatología, cómo agendar una cita o solicitar algún diagnóstico, se pueden comunicar al teléfono 910-7400, extensión 53520. Pues bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula de lo que es la Clínica de Estomatología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pues bueno, continuamos con las preguntas del día de hoy. Bueno, doctora Melissa, ¿cómo evitamos el contagio del COVID-19? Bueno, mucho se ha dicho, pero nos gustaría que retomáramos esta parte. Bueno, pues son las medidas que ya conocimos muy ampliamente, el uso de cubrebocas, sobre todo en espacios que están poco ventilados, donde hay muchas personas,
o lugares que aunque sean espacios abiertos, haya gran multitud de personas, el cubrebocas sí nos ayuda a disminuir la cantidad de partículas virales a las cuales nos estamos exponiendo. El aseo frecuente de manos también es otra de las medidas fundamentales para tratar de detener la transmisión, y pues las vacunas, eso es fundamental para que evitemos la transmisión de la infección. Muy bien, y bueno, hablando sobre este tema que nos menciona la doctora Melissa, doctor Juan Daniel, pues bueno, ¿qué son las vacunas y cómo nos ayuda a evitar lo que es el COVID-19? Correcto. Las vacunas son sustancias que ayudan a nuestro cuerpo a reforzar o a montar una respuesta inmunológica eficiente para poder protegernos contra infecciones bacterianas o virales, como es este tipo. Las vacunas a través de los años han prevenido diferentes enfermedades infecciosas, desde tosferina, sarampión, rubiola. Hay diferentes tipos de vacunas. Hay vacunas hechas con material genético sintético del virus o de la bacteria. Hay vacunas hechas por virus muertos o debilitados que nos pueden ocasionar infecciones. Hay vacunas hechas por virus muertos o bacterias muertas y por toxoides. Y el quinto, no malo, sino mejor, son vacunas hechas con material genético, que son la revolución del COVID-19, ¿no? La forma de prevenir una infección por vacunación disminuye el riesgo de que tú te vayas a infectar o que vayas a adquirir, si te infectas, una infección grave, como lo que comentaban anteriormente los doctores, ¿no? Aquella infección que pueda llevarte al hospital y que vayas a requerir una ventilación mecánica, uso de oxígeno. La vacunación actual del COVID es muy buena y afortunadamente con las nuevas tecnologías se ha hecho de una manera muy corta, ¿no? Es por eso que una de las recomendaciones, como bien dijo la doctora Melissa, es vacunación. Sí, que es la principal, ¿no? Que ahorita veíamos, bueno, junto con los demás, formas de evitar el contagio, pero la vacunación es de las principales. Y bueno, doctor, ¿por qué a veces se tarda tanto en realizar una vacuna? Quisiéramos a veces que fueran como más rápidas, ¿verdad? Pero sabemos que pues conlleva lo que son estos estudios, ¿no? Sí, correcto. Las vacunas, para hacer una vacuna a veces se tardan de 6 a 10 años y esto tiene que ver porque lo que buscamos es formulaciones eficaces y seguras. Cuando hablamos de eficacia, hablamos que una vacuna nos va a disminuir el riesgo de infección o la presentación grave de la enfermedad. Y segura, pues que tenga los menos efectos adversos buscados en un medicamento, ¿verdad? Desafortunadamente, desde el punto de vista científico y metódico, hay fases para desarrollar una vacuna. La primera fase es donde buscamos qué ingrediente podría ser el mejor para desarrollar una vacuna. Esa primera fase, que también es parte de la preclínica, lleva de 2 a 4 años. La siguiente fase es una preclínica en la que una vez que tenemos con qué ingrediente vamos a hacer la vacuna, vamos a aplicarla a modelos laboratoriales, ¿no? Es la fase preclínica. Una vez que vemos que lo que buscamos es correcto, vamos a la fase clínica. La fase clínica incluye 3 fases. Una primera fase en la que buscamos el efecto en humanos sanos, una segunda fase en la que vamos a probarla entre 80 y 100 personas y una tercera fase en la que vamos a utilizar esta vacuna para todos los pacientes enfermos. El problema es los tiempos para desarrollar una vacuna buscando su seguridad y eficacia, porque una vez que pasan estas fases, tiene que pasar la fase de autorización por las instancias convenientes para una vacuna. Luego la monitorización postvacunacional. Entonces, esto es la realidad de formar una vacuna de 6 a 10 años. ¿Qué pasó en COVID? Esto es lo interesante. En COVID fue que ya teníamos conocimiento de la tecnología por RNA mensajero, que es una tecnología que se trataba de hacer vacunas para el VIH. Y esa tecnología se aplicó en COVID, y esto lo que nos permitió tener vacunas entre 1 y 2 años la autorización. La vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Pfizer, siguen este tipo de metodología. Entonces, pudimos acortar tiempo. Sin embargo, pues obviamente en este momento, fases dentro de la investigación de la vacuna, seguimos en la monitorización de los posibles efectos relacionados a la vacunación. Claro. Y bueno, ahorita mencionaba el doctor sobre estos diferentes laboratorios, que proporcionaron la vacuna.
Doctora, ¿hubo alguna que tuviera mayor efectividad o cómo funcionaba esto que eran de diferentes, pues sí, de diferentes laboratorios? Con fines de pandemia lo que se buscaba es que la efectividad de la vacuna fuera superior al 50%, porque con esto ya nos ofrecía un poco de opción a tratar de controlar todo lo que estaba sucediendo en el mundo. Afortunadamente para nosotros, las vacunas que menciona el doctor, principalmente la de Pfizer, la de AstraZeneca, sus tasas de protección o de prevención de la enfermedad o formas graves de la misma fue superior al 90%. Eso hizo que la tasa de efectividad de la vacuna pues fuera muy buena y que nos ayudara pues a controlar la situación a nivel mundial. Hubo algunas vacunas, sobre todo que todavía se siguen estudiando, como lo comentaba el doctor, todavía hay algunas en las que es importante mencionar que su tasa de efectividad no era tan alta. Por ejemplo, la vacuna de Sinovac, esa era alrededor del 50 al 52%, entonces pues sí es importante que personas que hayan recibido una dosis de esa vacuna, que antes se creía que era una sola dosis nada más la que iban a recibir, pues tengan un refuerzo para que aumenten su nivel de protección contra la enfermedad. Así es, muy bien, sí, pues va dependiendo de cada uno. Y bueno, doctor Aurelio, ¿podemos afirmar que el COVID pues ha dejado de ser peligroso o en este caso que nos afecte o no? No, de ninguna manera, desafortunadamente, pero el virus sigue estando circulando, es un virus que se va a quedar para mucho tiempo. Está circulando, si bien las vacunas y algunos fármacos nos hayan ayudado a tratar mejor la enfermedad y las vacunas nos ayudan a que nuestra respuesta inmunológica sea mucho mejor. En definitiva es un virus que va a estar circulando, que como mencionaba el doctor, el virus se modifica, hay estos cambios en su material genético y pues la enfermedad va a estar presente y especialmente en personas, como lo mencionaba la doctora Onofre, personas de riesgo, pacientes con enfermedades crónicas descontroladas, que tienen problemas con su inmunidad, esos particularmente pues, van a ser siendo más susceptibles de presentar de formas graves de la enfermedad, pues, pero es una enfermedad que se va a quedar. Sí, que ya tenemos que aprender a vivir con ella, ¿no? Más bien. Y bueno, maestro Manuel, bueno, ya ahorita nos mencionaba de las terapias y todo. ¿Podemos decir que al tomar estas terapias vamos a eliminar completamente las secuelas o sí quedan algunas secuelas? Bueno, como lo mencionábamos anteriormente, bueno, cada plan de tratamiento de rehabilitación física pues tiene que estar diseñado para cada uno de los pacientes, es un tratamiento específico para cada uno y bueno, pues va a depender también de los antecedentes que tenga el paciente. Los programas están diseñados pues para que la persona una vez que sea dada de alta de rehabilitación física pues tenga las menores secuelas posibles y se pueda reintegrar sin ningún problema a sus actividades de la vida diaria, laboral o deportiva. Sin embargo, hay veces que pueden quedar algunas secuelas y esto va a depender de las patologías de base que tenga el paciente, porque pues vamos a tener pacientes que antes de contagiarse de COVID pues tenían diabetes, hipertensión, obesidad, lo que ya mencionaba la doctora. Entonces, muchas veces las secuelas que quedan en la parte respiratoria pues depende de estas patologías de base con las que curse la persona. Correcto. Oh, muy bien, pues bueno, seguimos hablando sobre este tema de COVID-19, pero bueno, el tiempo se nos vino un poco encima. Nos gustaría que cada uno nos dijera un breve mensaje a nuestro público, bueno, de cómo evitar esta enfermedad o qué podemos hacer. Doctor Aurelio, por favor. Pues como otras infecciones respiratorias, hay que estar prevenidos y en las mejores condiciones, especialmente los pacientes que tienen enfermedades crónicas y los que no. Llevar un estilo de vida sano, realizar ejercicio es fundamental y las vacunas, a mí me parece que son los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta para convivir con esta enfermedad, pues que se va a quedar latente. Así es. Doctor, por favor. Hago mención de lo que dice el doctor. Prácticamente aquí lo más importante es el control de los crónicos degenerativos. Es importante utilizar medidas de prevención como el uso de cubrebocas en espacios cerrados, el estornudo de etiqueta y prácticamente si usted tiene síntomas o piensa que tiene un resfriado, consulte a su médico y finalmente el uso de las vacunas. Vacúnese. Muy bien.
Doctora Melissa, por favor. Retomo también la parte de las vacunas. Muchas personas creen que por ser jóvenes o no tener factores de riesgo no va a pasar nada si llegan a tener la enfermedad. La COVID-19 es un proceso inflamatorio que afecta a varios órganos, que no solamente afecta el pulmón y que no siempre produce neumonía, afortunadamente, pero que puede provocar COVID prolongado. Y esto también es muy incapacitante en algunas personas, sobre todo son personas jóvenes que pueden tener dolores de cabeza crónico, que pueden cursar con ansiedad, con depresión, con síntomas gastrointestinales, con dificultad para respirar al hacer esfuerzo físico o al hacer deporte. Entonces, por eso la recomendación de que todos prevengamos la infección de la mejor manera posible, porque todos podemos tener alguna de estas manifestaciones clínicas. Así es, no estamos exentos. Maestro. Bueno, pues como ya lo comentaron anteriormente la doctora y los doctores, pues siempre va a ser importante la prevención del contagio y bueno, pues para todas aquellas personas que se contagiaron de COVID, pues es importante acudir a una valoración de rehabilitación física, pues para mejorar su condición física y que puedan realizar todas las actividades sin ningún problema. Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy por haber estado con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a nuestro público también por habernos visto en el programa del día de hoy y seguir conociendo sobre este COVID-19 que ya nos mencionan nuestros invitados, pues seguirá con nosotros. Pues bueno, agradecemos a la doctora Melissa Betsaira Onofre Borja, también agradecemos al doctor Juan Daniel Jaimes Álvarez, al maestro Manuel Mojarro Bueno y bueno, al doctor Aurelio Gil Ramírez. Muchísimas gracias por el placer de su compañía. Los esperamos el próximo miércoles con otro tema igual de interesante. Thank you.